Dormía en mi cama, mientras se acostaba con otro en mi sofá. Lo supe porque lo vi con mis propios ojos, no por un descuido, ni por una confesión. Lo vi en las cámaras de seguridad que yo mismo instalé, y cuando terminó el acto, se metió en mi cama como si nada. No hice escándalo, no grité, solo respiré hondo, y empecé a planear cómo iba a salir de aquello sin que me dejara una sola herida. Pero para entenderlo bien, tienes que saber cómo empezó todo. Llevábamos casi 3 años juntos. No voy a decir que era la relación perfecta, pero sí era estable. O eso creía yo. Habíamos empezado a salir sin mayores expectativas. Nos conocimos en una reunión de amigos, y al principio no hubo fuegos artificiales. Solo una conexión tranquila, fácil. De esas que te hacen pensar que quizás esta vez sí. Después de 1 año y medio de estar juntos, se mudó a mi casa. Yo había comprado el departamento hacía poco. 2 habitaciones, diseño minimalista, piso alto, buena vista. Era mío, mi espacio, mi refugio, y poco a poco se convirtió en nuestro. Yo tengo un negocio pequeño pero sólido. Me dedico a instalar sistemas de seguridad para residencias y oficinas. Cámaras, sensores, cerraduras inteligentes. No es glamoroso, pero es útil. Y siempre fui obsesivamente cuidadoso con mi propia casa. Cámara en la puerta, cámara en la sala, códigos de entrada personalizados. Todo bajo control. A ella nunca le importó eso. Al contrario, se sentía más segura sabiendo que podía entrar con su propio código, que podía revisar las cámaras si algún día se quedaba sola. Le expliqué todo. Le dije cómo funcionaba cada sensor, cada cámara, cada acceso. Y ella me miraba con esa mezcla de ternura y orgullo. Eres como un superhéroe moderno, me decía. Nunca imaginé que esas mismas herramientas serían las que me mostrarían la verdad. Una que ya venía oliendo desde hacía semanas. Al principio eran cosas pequeñas. Cambiaba la contraseña de Netflix sin avisar. Volvía más tarde del trabajo sin explicación. Dejaba el celular boca abajo y yo lo ignoraba. Porque cuando quieres a alguien, te vuelves ciego por elección. Porque prefieres confiar antes que dudar. Y yo confié. Hasta que un día, por costumbre más que por sospecha, abrí el panel de control del sistema. Y vi algo raro. Una notificación de acceso un martes a las 4:11 de la tarde. Yo estaba en una reunión en otra ciudad. Ella no tenía que estar en casa tampoco. Pero alguien había entrado, con un código, y la cámara de la sala lo había captado todo. Revisé el panel de control casi por costumbre, sin saber realmente qué buscaba. Había una notificación de acceso registrada el martes a las 4:11 de la tarde, justo cuando yo estaba en otra ciudad por trabajo. No debía haber nadie en casa. Ella me había dicho que tenía una reunión de equipo, y yo no regresaría hasta el día siguiente. Era una entrada que no cuadraba con ningún horario lógico. Abrí la grabación de la cámara del salón. Todo estaba en silencio. La imagen mostraba la puerta abriéndose lentamente. Y ahí estaba él. Un tipo que no conocía. Alto, delgado, vestido informal, con una mochila cruzada al hombro. Se movía con soltura. No parecía nervioso, no miraba a los lados. Sabía dónde estaba, sabía cómo entrar. Caminó hacia el sofá como si fuese suyo. Se quitó los zapatos y se dejó caer, relajado, como quien está acostumbrado a ese espacio. 5 minutos después, la puerta volvió a abrirse. Apareció ella. Vestía distinto a cuando salió por la mañana. Iba arreglada, maquillada de nuevo. Llevaba en las manos una bolsa de papel y una botella de vino. Se quitó los tacones, caminó hasta el sofá, se inclinó y lo besó. La escena era tan clara como dolorosa. Se sentó junto a él, rieron, brindaron. Ella apoyó su cabeza en su hombro. Era evidente que no era la primera vez que hacían eso. Había familiaridad, costumbre. Esa clase de intimidad que se construye a escondidas durante semanas. No había audio, pero tampoco lo necesitaba. Yo estaba ahí, viéndolo todo, sosteniendo el teléfono con una mano y la respiración con la otra. No reaccioné de inmediato. Solo observé. La lógica intentaba protegerme del golpe emocional. Me decía que aún podía ser una visita inocente, una escena malinterpretada. Pero mi instinto ya sabía la verdad, y el video no tardó en confirmarla. Después de un rato, los gestos se volvieron más íntimos, más cercanos, más evidentes. Lo que pasó después no necesito detallarlo. Bastó con ver cómo ella se recostaba sobre él, cómo desaparecían bajo la manta que yo mismo había comprado para nuestras noches de película. Todo ocurría a solo metros de mi cama, en mi salón, sobre el sofá que ella misma eligió en una tienda donde hablamos de nuestro futuro. No vi todo, no pude. Apagué la pantalla antes de que el daño fuera completo. Ya tenía más de lo que necesitaba. A los 20 minutos, el tipo salió. Se colocó la mochila, se ató los zapatos y usó el mismo código para salir. Ese código que yo había programado solo para ella. Ese acceso que le di porque confiaba en ella, porque pensaba que así era como se construía algo a largo plazo, con confianza. Cuando él se fue, ella no hizo gran cosa. Simplemente caminó hacia mi habitación, apagó las luces y se acostó en mi cama, en mi lado, como si nada. Cerré la app y dejé el móvil sobre la mesa. No dije nada, no grité, no llamé, no lloré, solo me quedé ahí,
completamente despierto, procesando la escena con una frialdad que ni yo sabía que tenía. Y en medio de ese silencio lo decidí. No iba a actuar con rabia, no iba a armar escándalos ni buscar explicaciones. Iba a hacer lo que mejor sé hacer, asegurarme de que nunca más vuelva a entrar en mi vida sin que yo lo permita. La mañana siguiente desperté temprano, más por costumbre que por sueño reparador. Había dormido, sí, pero como se duerme en una habitación llena de humo, sin paz, sin aire. Me senté en la cocina con una taza de café frente a mí, sin tocarla. Las imágenes de la noche anterior seguían ahí, firmes, nítidas, imposibles de ignorar, pero no había dolor inmediato, solo una extraña calma, una claridad fría, como si ya supiera exactamente lo que tenía que hacer. No iba a confrontarla, no todavía. No necesitaba una confesión, no quería escuchar excusas, ni llantos, ni promesas vacías. Ella seguía durmiendo, en mi cama, en el mismo lugar donde él no había estado hacía ni 12 horas. Y ese simple detalle, su capacidad para traicionar y luego actuar como si nada, me dio la respuesta definitiva. Me levanté y caminé directo a mi escritorio. Abrí la app del sistema y eliminé todos los códigos de acceso excepto el mío. El suyo, el que había compartido, quedó invalidado en segundos. También cambié los permisos de la app. Ella ya no podía ver las cámaras ni controlar el sistema desde su teléfono. A partir de ese momento, yo tenía el control absoluto de mi casa otra vez. Luego, abrí una carpeta donde guardaba todos los registros de acceso, grabaciones y configuraciones. Tomé capturas de pantalla. Guardé el video de entrada y salida. No por venganza, no para usarlo contra ella, sino para mí, para no volver a dudar de lo que vi. Para recordarme que la intuición no miente, que a veces el silencio muestra más que 1000 palabras. Después, fui al baño, me duché, me vestí y salí a trabajar como si fuera un día cualquiera, pero no lo era. Ese día era el inicio de mi retirada, una retirada sin gritos, sin llantos, sin espectáculo. Durante el almuerzo, llamé a un abogado. No necesitaba demandarla. No estábamos casados. No teníamos cuentas conjuntas. Pero sí quería asegurarme de que cualquier cosa que intentara después, emocional, legal o económica, estuviera cubierta. Le conté lo básico. Él entendió todo sin necesidad de entrar en detalles. Hazlo con cabeza fría, me dijo, y con pasos firmes. Eso era exactamente lo que pensaba hacer. Esa noche, volví más tarde de lo normal. Entré en silencio. La encontré en el sofá, él mismo, viendo una serie como si nada hubiese pasado. Me sonrió al verme. Se levantó, me abrazó por detrás mientras dejaba mis llaves sobre la mesa. ¿Cómo fue tu día?, preguntó. Tranquilo, respondí, y lo fue. Tranquilo, porque ya sabía cómo y cuándo iba a cerrar este ciclo. Ella solo aún no lo sabía. Pasaron 2 días. 2 días completos donde actué con normalidad, no porque no sintiera nada, sino porque estaba esperando el momento exacto. Quería que ella se sintiera cómoda, segura, convencida de que no sabía nada. No había cambiado su tono. Me abrazaba igual. Me enviaba mensajes por las tardes. Me preguntaba si quería ver algo en Netflix por la noche. Todo funcionaba igual, salvo que ya no tenía acceso a la casa desde su teléfono. Ni ella, ni nadie. Y entonces, llegó el viernes. Volví a casa más temprano que de costumbre. Entré en silencio. No hice ruido. La encontré en la cocina, de espaldas, preparando algo para cenar. Hoy cocino yo, me dijo. Respondí con un perfecto sin emoción. Me senté en la mesa y la dejé hablar. Me contó cosas de su trabajo, mencionó a una compañera nueva, se quejó del tráfico, toda esa charla superficial que suele llenar el aire cuando ya no hay nada auténtico detrás. Esperé a que sirviera los platos. Tomé un sorbo de agua, luego la miré fijamente. Necesito hablar contigo, le dije. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Qué pasa? No quiero que digas nada hasta que termine de hablar. Solo escucha. Se quedó en silencio. No sonaba preocupada, solo desconcertada. Hace unos días revisé el sistema de seguridad de la casa. Vi una entrada registrada mientras yo estaba fuera. Me pareció raro, así que abrí la cámara del salón. Vi todo, Laura, absolutamente todo. Por primera vez, su expresión cambió. No habló, pero sus ojos lo dijeron todo. No necesito explicaciones, no las quiero. No hay nada que puedas decirme que haga que lo que vi tenga sentido. Intentó abrir la boca, pero levanté la mano suavemente. Number, escucha. Esto ya está decidido. Cambié todos los códigos. Eliminé tus accesos. Desde mañana, quiero que comiences a empacar tus cosas. Tienes una semana. No te voy a echar esta noche, pero no habrá una segunda oportunidad. Esto se terminó. Silencio. No rabia. No lágrimas aún. Solo una mezcla de incredulidad y temor. ¿Cómo pudiste actuar normal estos días?, preguntó al fin. Porque yo no grito, no rompo cosas, no armo escándalos. Solo me retiro, en silencio, como se cierran los ciclos que no valen la pena volver a su abrir. Se quedó quieta. La cena se enfrió. Me levanté, tomé mi plato, lo dejé en el fregadero y me fui a la habitación. Esa noche dormí en paz.
por primera vez en mucho tiempo, y mientras escuchaba el silencio del departamento, entendí algo que se me había olvidado por completo. El hogar no es el lugar donde duermes con alguien, es el lugar donde puedes cerrar los ojos sin miedo a que te estén mintiendo. El día siguiente amaneció espeso, no por el clima, sino por el ambiente. Ella se movía por la casa con una suavidad forzada, como si temiera que un ruido más alto de lo normal pudiera romper lo que ya estaba completamente resquebrajado. No dije nada al despertar. Me preparé un café, revisé unos correos y salí a trabajar como cualquier otro sábado. Antes de cerrar la puerta, dije sin mirarla: recuerda que tienes hasta el viernes. Esa fue la primera grieta en su armadura. Esa noche, al regresar, me estaba esperando sentada en el sofá. El mismo sofá. Tenía los ojos hinchados. En las manos, un sobre con fotos. Nosotros. Sonrisas antiguas. Viajes. Momentos que ahora parecían parte de otra vida. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Empezó con la voz temblorosa. Asentí, sin interrumpirla. Ya había tomado la decisión de no discutir. Solo escuchar, por cortesía. No sé en qué momento empecé a arruinarlo todo. Al principio fuimos una tontería, una conversación, una atracción absurda. Me sentí confundida, y luego atrapada en algo que no podía controlar. Hice una pausa antes de responder. Claro que podías controlarlo. Lo hiciste. Lo planeaste. Le diste tu código. Entró varias veces, no solo una. Te sentías segura porque sabías que yo confiaba en ti. Ella bajó la mirada. ¿Fue un error? No, fue una decisión. Repetida. Consciente. El error fue mío por no ver lo obvio. Se acercó, me tocó la mano. Por favor, no me saques así. Esto puede arreglarse. Podemos ir a terapia, hablarlo, haré lo que sea. Me alejé un paso. Lo que sea, menos no hacerlo. Porque si hubieras querido que esto funcionara, no habrías metido a otro hombre en mi casa, en mi sofá, y luego dormir tranquila en mi cama. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dije más. Me di la vuelta y fui a mi habitación. Cerré la puerta. Y esa noche, cuando escuché que intentó abrir el sistema desde su app y no pudo, entendió que ya no tenía poder en este lugar, ni en mí. Los días siguientes fueron un desfile de intentos. Mensajes largos, notas dejadas en la mesa, incluso llamadas de una amiga suya diciéndome que todos cometemos errores. Yo no respondí nada. El viernes en la mañana, sus cosas ya estaban empaquetadas. Me pidió que no estuviera cuando viniera a buscarlas, y lo respeté. Salí a caminar, no para escapar, sino para cerrar ese último ciclo. Cuando regresé, no quedaba rastro de ella, ni una carta, ni una excusa más, solo el silencio, ese mismo que había aprendido a valorar. Y por fin, después de tanto tiempo, el departamento volvió a ser mío, pero lo más importante, yo volví a ser mío.